La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Vamos a orar que el Señor nos ayude y nos bendiga. Padre, gracias te damos en esta noche por la enseñanza que podemos tener de tu palabra en este día tan especial para nuestra patria, nuestro país. Gracias te damos y ahora pedimos que a través de tu palabra podamos seguir siendo bendecidos en este día, en este lugar, y para todos nuestros hermanos que están viendo el servicio también en línea, que tu bendición les alcance y a todo nuestro país también y más allá de nuestra frontera, Señor. Señor, gracias, dejo en tus manos esta tu palabra y pido la guía de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Como todos sabemos, este año han sido prácticamente muy diferentes las cosas por esta pandemia y siguen siendo muy diferentes las cosas. Si Dios nos permite tener el campamento, siempre lo tenemos en el verano. Hoy lo vamos a tener casi llegando el invierno, en los últimos 2 días de octubre y los primeros 2 días de noviembre. Y la diferencia es de que en el verano está agradable el clima, por así decirlo, pero no sabemos cómo va a estar en el invierno. Yo hace 2 noches estuve ahí en el campamento y yo tenía mucho frío en la noche. Cabe mencionar que estaba el hermano Charlie allí. Yo me estaba congelando ahí abajo de un árbol, eran las 10:30, estábamos orando allí. Mi hermano Charlie, pastor de la iglesia El Sembrador, él estaba en camisa y yo con sudadera y todo, y él en camisa, y hermano, ¿tiene frío? No, dice, pues esto es apenas para mí algo, clima bien agradable. Bueno, entonces para los que les gusta el frío, pues va a haber frío, y por si Dios todavía quiere complacernos, puede ser hasta una nevada. ¿Qué le imagina? ¿Qué imagínense que haya una nevada en el campamento? Pues imagínense. Entonces les digo esto para que vayan preparándose con unas buenas chamarras y buenas cobijas y todo esto, ¿verdad? Bueno, las nevadas mayormente son más adelante y al principio del año. Y las cosas son diferentes, como anoche se da el grito, la arenga que hacen nuestros gobernantes de recordar a las personas que intervinieron en la lucha y en la guerra de independencia de México, y pues como en todas las plazas cívicas del país, incluyendo aquí también nosotros en nuestra iglesia y en el colegio, siempre hay un momento de arengar y de recordar a los héroes de nuestra patria. Y pero no, la gente no se prohibió que deberían de concurrir, y solamente los gobernantes, ellos, algunos cuantos ahí, pero el pueblo no estaba presente. Lo vimos por la televisión, por el internet y por muchas partes el grito, pero bueno, así están pasando las cosas en este tiempo en nuestro país. Sin embargo, quiero darle gracias a Dios porque a pesar de todo lo que está pasando, nuestro país, nuestra nación, México, ha sido alcanzada por la bendición a Abraham, por la bendición que Dios le dio a Abraham. En Génesis 22, 17 y 18 nos dice la palabra de Dios. Génesis 22, 17, le dice Dios a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice el versículo 18: en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios que México ha alcanzado esa bendición, hermanos. Hemos sido bendecidos con la bendición que Dios le dio a Abraham. En su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dice, por cuanto obedeciste mi voz, le dice a Abraham, le dice Dios a Abraham. Y nosotros hemos recibido las dos más grandes bendiciones que toda nación puede recibir. La primera habla de su simiente. De la descendencia de Abraham nacería el Mesías, el Cristo, el Redentor del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos sido bendecidos porque Cristo está en nuestro corazón también. Porque Cristo puede ser predicado en esta patria y mucha gente puede creer en Cristo. No como la religión que se impuso en este país cuando vinieron los conquistadores, de la cruz o la espada. O te hincas a la cruz o te matamos con la espada. Ese no es el evangelio. Así lo hicieron ellos, pero eso no es el evangelio. Y tengo que decirlo y tengo que aclararlo, porque eso es historia. Eso no es el evangelio. El evangelio es la predicación de que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. El evangelio es que cualquier persona puede recibir esta buena noticia de creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y de una manera voluntaria, no por imposición, no por sometimiento, sino voluntaria, respondiendo al mensaje del evangelio, abran su corazón y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Eso sí es el evangelio, no lo que se trajo aquí, la imposición, donde se quitaron los dioses de los pueblos originarios de estas tierras y se trajeron otros dioses. Lo mismo, ¿verdad? Idolatría cambiada por idolatría. Entonces, hermanos, pero gracias a Dios que al final de los tiempos la luz del evangelio ha resplandecido también en nuestra querida patria, en nuestro querido México, nuestro México lindo y querido. Ahora, en esta noche yo quiero enfocarme más que todo a una necesidad. Hay una gran necesidad. No, esta necesidad no la va a suplir el gobierno, no la va a suplir el ejército, no la va a suplir la Guardia Nacional, no la va a poder suplir ni cumplir el presidente, nuestro presidente López Obrador. Mucho menos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esos están allá mero atrás, mero al fondo, ¿verdad? Esa necesidad solamente la puede cumplir el pueblo de Dios, los cristianos, los mexicanos cristianos. Necesitamos orar por México. Orar por México. Esa es la gran necesidad. Orar por nuestra patria. Si algo va a pasar, si algo va a suceder, será porque oramos. Si no va a pasar nada, también es porque no hemos orado. Cuando los corazones de los creyentes se dobleguen y dobleguen sus rodillas para buscar al Dios del cielo, el Dios de Abraham, para pedir de su bendición, de su ayuda para esta patria, para pedir salvación para esta patria, para pedir que muchas almas, muchas personas puedan tener un cambio en su vida. Solamente sucederá por la benéfica mano de Dios, por el poder de Dios, obrando en el corazón de la gente. Y eso será resultado de que el pueblo de Dios doblegue su corazón y doblegue sus rodillas para orar a Dios por este país, por esta patria. Por seguro que necesitamos orar por todo el mundo, pero tenemos que empezar por nuestra patria. Necesitamos, queridos hermanos, orar por la gente de nuestro país.
En 1 Timoteo 2:1 dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién, hermanos? Por todos los hombres. Dios quiere que oremos por toda la gente de nuestro país, por todos los hombres. Eso yo también pienso que incluye a todas las personas de esta patria, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, ancianos, ancianitas, que hagamos oración, que hagamos rogativas, que hagamos peticiones, que pongamos o vengamos ante el trono de la gracia de Dios para clamar y para pedir que Dios obre en el corazón de la gente. Que Dios prepare los corazones de la gente, que Dios abra los corazones de la gente al evangelio, a la palabra de Dios, a la salvación que Dios les ofrece. ¿Cómo necesitamos nosotros orar por nuestra patria, orar por nuestra gente, orar por nuestro pueblo, orar por las personas, orar por las familias? Oh, hermanos, una sociedad se constituye de familias. Cuando la familia, que es el núcleo de la sociedad, prevalece y está bien, esa sociedad va a estar fortalecida, va a estar firme, va a estar fuerte. Cuando la familia se empieza a desintegrar y se empieza a destruir, oh, hermanos, eso es lo peor que puede pasarle a un país. Y está pasando en nuestro país, que las familias se están desintegrando. Yo no sé usted, pero yo creo que hasta hace poco, posiblemente, ¿qué le parece a usted? Unos 4 o 5 años. Fue por primera vez que miramos alrededor de nuestra ciudad Mexicali letreros, ¿verdad? Que decía divorcios a 2,000 pesos. Divorcios a 2,500. Hace 10 años usted no miraba esos letreros. Hace 20 años usted no miraba esos letreros. Cuando usted era niño no miraba esos letreros. Hace 30 años no mirábamos esos letreros. Pero hace como 5 años. Y cuando dice divorcios, ¿verdad? Divorcios necesarios. Divorcios de una manera, divorcios de otra manera, divorcios de otra manera. 2,000 pesos, 2,500 pesos. Y uno dice, wow, eso está diciendo, se están desintegrando las familias. Se están desintegrando los hogares. Se están destruyendo los matrimonios. Y hermanos, mire, la verdad es que los adultos pueden hacer de su vida el desgarriate que quieran. Pero lo peor de todo es el daño que hacen a los niños. Los niños terminan pagando los platos rotos de los padres. Muchos niños terminan con sus abuelitos, con sus abuelitas. Muchos niños terminan en casas hogar, en lugares que el gobierno a veces permite que se abran y que se les da por lo menos alguna asistencia. Pero es desgarrador ver a esos niños. Es desgarrador cuando me ha tocado ir a una casa hogar, orfanatorio, un lugar donde el DIF manda a los niños. Y vienen los niños y se me acercan y simplemente me agarran el pantalón y me dices, ¿quieres ser tú mi papá? ¿No quieres ser tú mi papá? Y eso te rompe el corazón. Y así hay mucho, porque hay padres y madres desconsiderados, desconsideradas, que han hecho de su vida un desgarriate y no se han puesto a pensar el daño emocional, psicológico, permanente que van a tener en esos niños que están creciendo sin amor, sin ternura, sin cuidado, sin atención. Niños olvidados. ¿Recuerdas, hermano, en Ogla, señorita? Yo nunca se me olvida esa imagen. Esas muchachitas de Lomas que un día tú llevaste a comer por primera vez en su vida tacos de carne asada. ¿Tú te imaginas eso?
Y eso está lleno aquí en nuestra ciudad y todo nuestro país. Niños que tienen hambre, niños que tienen deseo de alguien que los aprecie, que los valore, que los ame, que los cuide, que les dé. Por todas las colonias, por todos los fraccionamientos, niños olvidados, niños dejados, hombres y mujeres que no han tenido amor porque se han destruido sus matrimonios, se han destruido sus familias. Recientemente oímos de ese niño que fue golpeado por su padrastro y dijo, el otro marido que tenía mi mamá hasta hace poco también hacía lo mismo, también me golpeaba. Lo miramos y fue una noticia a nivel nacional que se vio en todo el mundo. Aquí en Mexicali, un niño que fue terriblemente golpeado, herido. Y después le dijo, también el otro marido que tenía mi mamá hasta hace poco también lo hacía. O sea, mujeres que van de hombre en hombre, de marido en marido, teniendo un hijo de uno, un hijo de otro, y pobrecitas ahí dejadas a final de cuentas con 3, 4, 5, 6 niños. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el padre de esos niños? Se destruyen las familias, se destruyen los hogares, se destruyen los hijos, se destruye la sociedad. Oh, tenemos que orar por nuestra gente, tenemos que orar por nuestro pueblo, tenemos que orar por todos los hombres, amén, hermanos, por todas las mujeres, por los niños, por las personas, y lo que esté de nuestra parte que podamos hacer, hagámoslo. No sé qué más pudiéramos hacer, pero todo lo que esté de nuestra parte. Yo sé que es muy difícil ahora, es muy complicado inclusive ayudar a estos niños. Es muy difícil. Porque tú quieres hacer una cosa buena y el gobierno lo voltea todo, lo distorsiona todo. O los que un día fueron sus padres o sus promogenitores, los que lo trajeron a este mundo, de repente te pueden denunciar y acusar hasta de secuestro de niños y de tantas cosas. Son cosas que es tan difícil poder ayudar a esos niños como quisiéramos. Se hacía en el pasado, hermanos. En el pasado se hacía. Tal vez no sé qué tanto en México, pero en la historia lo registra como en Estados Unidos, cuando quedaban los niños huérfanos, no había niños huérfanos en los pueblos y en las ciudades, porque cuando quedaban huérfanos entonces los recogían las familias estables. Y esos niños crecían en hogares llenos de amor y de ternura y de enseñanza y de cuidado, y así que los niños eran recibidos en los hogares. Eso se hacía. Ahora no podemos traer un niño a nuestra casa porque pues nos metemos en un delito. Es complicada la cosa. Y sobre todo porque las autoridades, y lo voy a decir, ¿verdad? Aquí las autoridades por mucho tiempo han vendido los niños. El DIF ha vendido los niños por muchos años anteriores. Y entonces se ha hecho formas para que eso ya no se repita, ya no se haga. Y es un complicado poder ayudar a uno de estos niños. No sé en qué forma, en qué manera, tal vez una casa hogar, tal vez algo así, ¿verdad? Con todo legal, pero aún así los niños necesitan. Porque las familias se están desintegrando, se están destruyendo, los divorcios cada vez están más baratos y los hogares están destruidos. Y cuando se destruye la familia, se destruyen los hijos. Y se destruye la sociedad, se destruyen las ciudades, se destruyen los pueblos. Necesitamos orar por nuestra gente, necesitamos orar por nuestras familias. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Necesitamos orar, como hace un momento los hermanos, y me gustó, qué bueno, orar por los gobernantes. En 2 de Timoteo 2:2 dice la palabra de Dios. No, 1 de Timoteo 2:2, disculpa, primera, ahí miro el siguiente versículo. Dice, también debemos de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que están como liderazgo en la sociedad, líderes, gobernantes, presidentes municipales, alcaldes, comisariados, diputados, senadores, todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Hermanos, tenemos que orar por nuestros gobernantes. La verdad, hermanos, es de que más que desear que traigan a juicio a los expresidentes, y que si lo hacen,
y si lo merecen, bueno, qué bueno que lo hagan. Pero más que desear eso, nuestro propósito como cristianos y nuestro deber, deja que otros enjuicien a los presidentes, pero tu deber como cristiano es ponte a orar por el presidente, ponte a orar por el gobernador, ¿verdad? Ponte a orar por los diputados, que son los que andan más perdidos y extraviados. Hermanos, esta gente debería estar haciendo leyes para proteger a los niños, para proteger a las mujeres. Andan haciendo leyes para que todo el mundo fume marihuana. Dígame, andan promoviendo y estaban apurados hace unos días que les estaba vendiendo el plazo, ¿verdad? Se estaba venciendo el plazo porque no hemos visto lo de la marihuana. O sea, qué ridículo esas tonterías. O sea, es una cosa ridícula. Cuando hay tantos niños sufriendo, tantas personas sufriendo, tantas mujeres sufriendo, tantas personas sufriendo, ¿verdad? Y ellos ahí haciendo leyes para que se legalice la marihuana. Ay, esta gente anda mal. Y yo sé que esto se está viendo y todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Pero como ellos deberían de reconsiderar, deberían de enfocarse. Hay que orar para que se enfoque esa gente, ¿verdad? Para que se enfoquen allí en lo bueno, en lo correcto, en lo apropiado, ¿verdad? Estos diputados de la Cámara de Diputados locales no hicieron una vez y al mes otra vez para poder implantar una ley, la ley del matrimonio igualitario. Andan perdiendo sus cosas para que los homosexuales se puedan casar bien y las lesbianas se puedan casar. Andan perdiendo sus cosas en esas tonterías. Cuando hay tantas cosas por legislar en este estado, hay tanta necesidad de buenas leyes en este estado. Pero esta gente, en vez de eso, están corrompiendo la sociedad, están perturbando la sociedad, están pervirtiendo la sociedad. Leyes para pervertir a nuestra gente. Oh, tremendo. Y yo sé, yo sé que no faltará alguien que ese pastor está hablando cosas que no debiera. No tengo que decirlas, porque alguien se las tiene que decir. Porque si no se las digo yo, ¿quién se las va a decir? Entonces espero que otros también quieran decirlo, ¿verdad? Y yo sé que ya hay amenazas, yo sé, hay amenazas, ya dijeron que hay amenazas que nos pueden hasta meter a la cárcel y nos hacemos haciendo delitos. Bueno, no importa, ya sabemos para quién trabajan ustedes. Pero mientras nosotros vamos a orar que Dios les ayude para que mejoren y hagan mejores leyes. Y sobre todo leyes que amparen a la sociedad, a los niños que son los más desprotegidos, a las mujeres que son las más desprotegidas. Bueno, orar por los gobernantes, que Dios le dé sabiduría. Hay muchos problemas en este país, hay mucha división, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Hay mucho altercado, hay mucho desacuerdo con lo que el presidente está haciendo. Posiblemente porque está haciendo lo que ningún otro presidente ha hecho en toda la historia de este país. Como él dice, barriendo la casa de arriba hacia abajo, barriéndola. Y mucha gente no está de acuerdo con eso. Entonces hay que orar, que Dios le siga dando entendimiento y que Dios le dé paciencia y sabiduría. Y sabe todo, ¿sabe qué? Le voy a decir algo, le voy a decir, oren para que no lo maten. Oremos para que no nos lo maten. Porque todos los presidentes que han querido hacer un bien a este país, los han matado. O los han hecho a un lado. Entonces, mejor hay que orar por él, que Dios lo cuide, Dios lo guarde y que si va a hacer algo bueno, sea para bien. Todo que sea para bien. Para que vivamos, como dice, reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, hermanos, tenemos que orar por nuestra gente, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros gobernantes. En Proverbios 14:34 nos dice la palabra de Dios: la justicia engrandece a la nación. Debemos de orar para que haya justicia, hermanos. Para que haya justicia. Hay mucha injusticia. Hay un montón de gente aquí encerrados en la cárcel, y cuando pasamos la ciudad del hongo, yo le llamo la ciudad del hongo, y están haciendo otros 50 metros más grande la ciudad del hongo, ¿verdad? Porque hay que meter otros 1,000, 2,000 a presos más. Pero muchos de esos presos, ¿verdad? Robaron algunos por necesidad.
Y hay gente afuera que ha robado a manos llenas y es nada afuera como si nada, ¿verdad? Se hablaba de más de 1.500 millones de pesos que el gobernador anterior con todos sus secuaces inventó empresas fantasmas para cobrar bienes y servicios que nunca existieron y no le han hecho nada. Hay tanta injusticia, tanto ratero de cuello blanco, tanta injusticia, y hay gente que tal vez se ve un momento obligado y robó. Ahí está en la cárcel, ahí, pobre persona, no puede salir. Ahora, tanto el que roba mucho como el que roba poco es pecado. Pero lo que estoy diciendo es que hay injusticia, hay mucha injusticia. Los jueces, orar por los magistrados, orar por los jueces también. Y yo no sé si debo decir esto, porque sé que me voy a meter en problemas y alguien me va a aconsejar, pastor, ya no diciendo esas cosas. Pero dejen de estar inventando nuevas historias para sacar delincuentes, jueces. Reinventan los delitos, reinventan las historias. Dejen de hacer eso. Sean honestos, ¿verdad? Un día les va a llegar a ustedes la justicia divina y entonces sí van a saber, porque ustedes al amparo de su puesto se han hecho ricos, se han hecho millonarios, los jueces. Entonces, todo eso es un problema serio en un país donde no hay justicia y donde callan las bocas de aquellos que claman por justicia. Necesitamos orar para que en este país haya justicia. Amén. Siguiente cosa, ¿por qué tenemos que orar? El mismo versículo nos dice allí, el versículo nos dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Tenemos que orar para que el pecado no avance, hermanos. Vemos cómo el pecado está avanzando. Vemos cómo el pecado está creciendo. Vemos cómo el pecado está al alcance de los niños, ¿verdad? De los jóvenes. Está al alcance. Aquí en los teléfonos está al alcance el pecado, la maldad, los juegos, ¿verdad? Tantas cosas, tanto pecado que estamos recibiendo y asimilando. Se está sembrando en el corazón de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los hombres. Y que tarde que temprano ese pecado va a salir, hermanos. Porque lo que está adentro, tarde que temprano sale. Y hermanos, ¿cómo debiéramos de orar para que en nuestra patria, orar para que el pecado no avance? Hemos estado mencionando, por ejemplo, fuimos hace 20 años a Tabasco y siempre decíamos el dicho, porque Tabasco es un Edén. Todo es hermoso en Tabasco, menos el calor húmedo, ni los mosquitos, ¿verdad? Pero es bellísimo. La vegetación, las aves, las piñas, los cocos, la caña, las guanábanas y no sé cuántas cosas más. Sabrosas, hermoso todo allá, ¿verdad? Disfrutando. Y cómo pensar que Tabasco, que era un Edén, se convirtió en un infierno. De repente, muertos por todas partes, acribillados por todas partes. Íbamos el pastor Jonán y yo allí en una juguería, y en esa juguería está el periódico, y siempre que vamos, ahí están los degollados. Le cortaron la cabeza y lo arrumbaron en un pantano. Y ahí todo destrozado, y se miraban las imágenes, puras de esas. O sea, eso cambió y se convirtió en un estado de terror, literalmente, Tabasco. Los Oxxos. Yo fui hace como 5 años, 6 años, y fui al Oxxo a las 6 de la tarde. Todos los Oxxos están cerrados, no hay Oxxos.
Todos, yo fui para comprar un refresco, comprar una gelatina, comprar algo. Me gusta mucho la gelatina. Gracias, hermanos, por la gelatina que me ha traído. Hace tiempo que no me traen, ya es tiempo que me traigan. Y luego le pido a Estrellita que me haga gelatina y también está muy retrasada en hacer gelatinas. Pero bueno, ni modo, tengo que sufrir como buen soldado de Jesucristo. ¿Y qué pasó aquí? Porque son las 6 de la tarde, el sol todavía no se mete. No, pastor, es que aquí a las 6 ya, todo mundo, a su guarida, todo mundo. Nadie sale. ¿Pero qué pasó? No, pues como que qué pasó, a todo el mundo lo están matando y asaltando en los Oxxos. Yo me regresé y me metí a mi cuarto, no, ni modo. Eso era Tabasco. Un Edén se convirtió en un infierno. Y hace poco, igual como nuestro hermano pastor Jonán, lo agarraron los malosos y lo golpearon y lo taparon, lo encapucharon. Y por la puritita gracia de Dios no lo mataron. Y te tengo que decir así, ¿verdad? Porque el chamaquillo, el halconcillo, el que mitotea toda la cosa, de repente le quitaron la capucha que le habían puesto para golpear al hermano. Y entonces ve el chamaquillo, el halconcillo, y dice: ¡ay, ese no es! Y hermano, pues ¿quién tú eres? Pues es que yo soy pastor, vengo a visitar a un enfermo aquí. Pero ¿cuántos no viven para contarlo? Eso está bien, Michoacán, la familia michoacana, Tabasco. Hermano Pipe nos contó de Matamoros, allá, con el cártel del Golfo, los Zetas. Allá no hay policía, ¿verdad? Hay un policía de una patrulla solamente para toda la ciudad de Matamoros, y el ejército es el que patrulla por todas partes allí, ¿verdad? Y aún así, muertos y más muertos, y las iglesias nomás hacen un servicio el domingo y en la tarde ya no salen a la iglesia. Monterrey lo mismo, ya en la tarde ya no van a las iglesias. Hacen un servicio por la mañana, aprovechan, comen como iglesia, a las 2 de la tarde el siguiente servicio, a las 3 de la tarde, 3:30, a las 4 todo el mundo está en su casa y nadie sale. Eso es Matamoros, eso es Monterrey, eso es muchos lugares. Imagínese usted. Y uno dice, ok, son esos lugares. Pero este año, en febrero, finales de febrero, poquitos días antes de empezar la pandemia, nuestro hermano pastor Pablo recibió la primera extorsión. Te tienes que reportar con nosotros, pastor. Sabemos quién eres, sabemos dónde vives, sabemos tu familia, sabemos tus hijas, sabemos de tu esposa, te sabemos todo. Este domingo te voy a enviar mi gente y tú les tienes que dar. Tienes que mocharte, tienes que pagar piso. Eso se oía en otra parte, aquí no. Gloria a Dios que vino la pandemia porque se cerraron las iglesias y lo libró la pandemia. O sea, ¿no será que por eso vino la pandemia? Que Dios permitió todo eso. Lo que está pasando en otros estados de México está pasando aquí. El pecado ha avanzado, sigue avanzando. Un hermano aquí que aprecio me dijo: pastor, porque yo le comenté esto a los hombres de oración allá, se lo acabo de comentar a los pastores allá para orar, allá en el campamento, se los comenté, ¿verdad? Un hermano me dijo y se me acercó: ¿sabe qué, pastor? Yo sabía que esto iba a llegar, dice, yo sabía, pero pensé que iba a llegar unos 10 años más. No pensé que ya había llegado. Pues ya llegó. Ya llegó. El pecado está avanzando. La única manera de que el pecado pare es que el pueblo de Dios nos pongamos a orar, hermano. Que oremos a Dios. Dios, para esa gente, desvíalos para otra, mándalos para Tijuana, mándalos para otra parte. No, tampoco nuestro hermano Walker allá, no, ni más. Pastor Cortés y todos los hermanos allá. Mándalo para otra parte, ¿verdad? Que se desvíen.
Y posiblemente vino el calor y todo eso y la pandemia, y estos dijeron, no, aquí no lo hacemos, mejor nos vamos a otra parte más fresca, a extorsionar otra parte. Pero las personas fueron a la iglesia para pedir su cuota, su dinero. En la Ciudad de México, Pastor Kevin Wynn, ellos tienen un lugar porque han sido asaltados con ametralladora y todo. No hay policía, no hay nada en la Ciudad de México. Y ellos tienen allí un lugar donde guardan el dinero que es cuando venden estos tienen que dársele a ellos. Y ponen a todo el staff pecho tierra. Y simplemente uno está de pie para decirle, aquí está el dinero, llévatelo. Llévatelo. Le estoy diciendo esto para que vean cómo el pecado ha avanzado. Cómo los ladrones se meten hasta la misma casa de Dios. Hace tiempo, como 2, 3 años atrás, vino un individuo y estaba allí viendo. Entonces estaba observando, estaba mirando, estaba calculando. Y yo sé que no tenía buenas intenciones, ¿verdad? Y inmediatamente comuniqué y luego lo abordaron. A propósito, igualmente, cuando alguien así vea sospechoso, queremos saber quién es el pastor, no le diga que yo soy el pastor. Vente, hoy queremos saber quién es el pastor. No, el pastor no está interesado en conocerte, ¿verdad? Ya el hermano Rodolfo me libró una vez y quedó sin diente, ¿verdad? Entonces mejor, gente así, hay que tener cuidado. Y uno ve, uno observa que esa gente no es buena. Pero estamos teniendo problemas. Y yo fui como en junio, junio, a una empresa aquí a comprar materiales. Y hermanos, ya se va a acabar el tiempo. Y yo estoy en el tercer punto apenas. Yo fui a comprar materiales y entonces era un lugar más grande que este auditorio aquí, material por todas partes, lleno por todas partes. Yo dije, por eso me lo recomendaron, porque esta persona puede darme buen precio en el material. Y platiqué con la persona, con el dueño, el empresario, y me dio buen precio en el material y compré material, le compré material. Hace 2, 3 semanas regresé y de repente yo dije, ¿y dónde está el material? ¿Dónde está? Todo vacío. ¿Dónde están los montones de material, los montones de madera, los montones de AAA, los montones de... ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quebró? Pues puede ser por la pandemia, haya quebrado. Y entré allí adentro y pregunté, oye, vengo buscando este material. Yo compré hace 1 mes y medio, 2 meses, compré material aquí, pero no hay nada. No, sí tenemos, dice, pero está en el almacén. ¿Pero por qué no está aquí? No, está en el almacén, lo tenemos en el almacén. No me dieron más explicaciones. Pero sí tenemos. ¿Cuántos quiere? Bueno, hice el pedido y me lo trajo. Me lo trajo el mero dueño, el empresario, el dueño del negocio, me lo trajo. Ya empezando a platicar un poquito con él, me dijo eso. Me dijo de la situación que él pasó y él vivió, ¿verdad? De cómo estaba pasando ese tiempo y cómo le había ido con me dijo, los visitantes. Yo pensé por un momento que habían sido los de Hacienda o los del seguro, porque esos son fieros, más los de seguro social. Esos son, esa gente como que no tiene alma. Oye, ¿tú cómo trabajaste allí, Baltita, en el seguro social? Tú trabajaste allí, pero veo que sí tienes alma, o te hiciste sin alma ese tiempo que trabajaste allí. No, esa gente no tiene, eso es lo del seguro social, es lo peor que por los ejecutores del seguro social, es lo peor que puede existir de personas. No tienen ni alma ni espíritu. Entonces yo pensé que le habían llegado. No, me dice, no fueron esos. No, ojalá hubieran sido esos, dice, pero no fueron esos. Fueron la mafia. Y me dijeron, tú estás creciendo, estás avanzando,
tu negocio, te conocemos todo, tu familia, tu esposa, tus hijos, donde vives, lo que tienes. En este momento necesitamos así, rápido, $50,000. Y tu troque, porque hace 2 meses, 3 meses vino con su troque, un trocotote bueno. Ahora venía en una charandita como la del hermano Rodolfo que tuvo. ¿Cuántos recuerdan la charandita del hermano Rodolfo? Una charandita, como una charandita ahí toda viejita. Ahí venía el mero dueño, venía a trabajar, él mismo trabajaba, un hombre trabajador, para bajar el material. Y su troque grande, diésel, precioso, un troquetote. Dice, le entregué el troque y $50,000. Y me salió barato, me dice. ¿Qué? Sí, me salió barato. Dice, mi competencia que está un poco más adelante, a él sí le secuestraron su esposa 6 horas. Y tuvo que pagar $150,000. Eso está pasando aquí en Mexicali ya. Y lo estoy diciendo público. Yo no sé que voy a tener problemas, pero está pasando aquí. El pecado está avanzando, pero lo estoy diciendo, hermanos, porque el pecado está avanzando. Nosotros tenemos que orar para que el pecado no avance, hermanos. O sea, alguien me está escuchando esta noche, ¿verdad? Déjeme terminar, porque yo dije que iba a terminar en este momento. Orar. Necesitamos orar por la gente de nuestro país, por las familias de nuestro país, por los gobernantes de nuestro país. Orar para que haya justicia, orar para el pecado no avance, orar por la verdadera libertad, hermanos. En Juan 8:32 dice la palabra de Dios, Juan 8:32 y 36 dice la palabra de Dios. A ver si llegan o no llegan a ver los hermanos aquí para ponernos en el. Ellos ya se me durmieron allá arriba, hermanos, ya. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad, hermanos. Cristo nos hace ver, nos da la verdadera libertad. Versículo 36 dice la palabra, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Hermanos, necesitamos la verdadera libertad. Sí, México tenemos libertad, gloria a Dios en muchos aspectos. Sí, somos un país libre en muchos aspectos, pero mira lo que dice, nos falta la verdadera libertad. Mira lo que dice allí 8:34 de Juan. Ahí nomás dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Necesitamos la verdadera libertad, la libertad que libera del pecado, hermanos. Y esa verdadera libertad la da Cristo solamente. Número que sigue, 6 o 7, dice, también orar ay, hermanos, no sé. No se me vayan a ofender a algunos, pero bueno, segunda de Tesalonicenses 2:10, ahí vamos a ver lo que dice la Biblia, porque no sé, aquí está muy fuerte esto. Dice, y con 2:10, Tesalonicenses, ponle 3:10, por favor, discúlpame, hermano, es 3:10. 3:10, hermanos, cámbienle allí, por favor. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Orar para que haya trabajo. Hermanos, qué bendición que pueda haber trabajo. Versículo número 11 y 12, vamos a terminar ahí la lectura. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio, ¿qué dice, hermanos? Tenemos que orar porque haya trabajo. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios, qué bendición que en esta ciudad siempre ha habido trabajo. Es una bendición, es una ciudad muy pródiga. No en todas partes hay trabajo. Tenemos muchos pueblos en nuestro país, en los estados del sur de México, que son pueblos de mujeres, porque no hay trabajo para los hombres. Y los hombres tienen que emigrar. Muchos vienen al norte, muchos van hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y se convierten en migrantes, van al país del norte. Muchos se quedan aquí en la frontera. Mexicali, Tijuana, todas las ciudades de la frontera de México son
mucha gente que ha venido del interior del país, del sur del país, y aquí nos hemos quedado en la frontera de México con Estados Unidos. Ahora, pero gracias a Dios hay trabajo y hay que trabajar, ¿verdad? Hay que orar para que haya trabajo. Amén, hermanos. Y por último, porque ya no voy a seguir, el tiempo se acabó. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 nos dice algo muy especial, que es lo que más necesita México. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué cosa, hermanos? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Orar por la salvación de los mexicanos. Orar por la salvación de todos, mexicanos, niños, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, ancianitas, jóvenes, señoritas. Orar por la salvación de este pueblo, de esta nación, de esta gente, de esta patria. Orar por todas las personas que se salven. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que todos los hombres seamos salvos. Gloria a Dios por todos los que ya hemos sido salvos. Amén, hermanos. Qué bendición. Pero el cielo no nomás es para nosotros, sino para todo aquel que pueda también creer en el Señor Jesucristo. Y mi amigo, mi amiga, si usted está ahí viendo también el servicio, usted todavía no ha creído en Cristo, no se ha entregado en Cristo, entréguese a Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Él está tocando la puerta de su corazón diciendo: déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu corazón, déjame salvar tu alma, déjame perdonar tus pecados, déjame darte vida eterna. Y si usted le permite a Cristo que entre a su corazón, Cristo le salvará. Pídale que le salve, Él le salvará. Recíbalo como Señor y Salvador. Él será su Señor y su Salvador. Él le dará la vida eterna. Y el día que usted parta de esta vida, mi amigo, mi amiga, usted tendrá la seguridad de ir a la gloria con Cristo. Y allá nos veremos con la ayuda de Dios, primeramente Dios, porque también nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos orar para que nuestro pueblo sea salvo. Amén, hermanos. Para que muchos más vengan al conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo que los tiene engañados y los tiene atrapados y los tiene en tinieblas, y vengan a la luz admirable de Cristo Jesús. Pues hay mucho, es una gran necesidad. Es una gran necesidad. Sí, celebramos nuestra patria, nuestro país. Las cosas no están como estaban hace 210 años. Qué bueno, gracias a Dios. Sin embargo, vemos por otro lado cómo el pecado ha avanzado también, ha crecido también. Pero gloria a Dios que hay remedio para el pecado. Y ese remedio es Jesucristo. Que Dios nos ayude a orar por nuestra patria, por nuestro país, por nuestra gente, a orar por nuestras familias, a orar por nuestros gobernantes, a orar porque haya justicia, orar para que el pecado no avance, orar por nuestras familias que no se desintegren, orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por nuestros ancianos, orar por la salvación de toda esta patria que amamos y queremos y que Dios ama también. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Ayúdenos a orar. ¿Cuántos aquí podrían decir: pastor, yo voy a orar por nuestra patria, yo voy a orar por mi país, voy a orar por mi gente? ¿Cuántos pueden decir: pastor, ore por mí? Yo voy a hacerlo, pastor. Amén, amén. ¿Cuántos allá en casa van y dicen: sí, pastor, vamos a hacerlo, vamos a orar, vamos a orar? Vamos a orar que el pecado no avance. Vamos a orar porque haya justicia. Vamos a orar para que los gobernantes hagan las cosas bien, sean honestos, no sean corruptos. Vamos a orar por esto. Allí en casa, aquí mismo también. Y si usted, mi amigo, mi amiga, no tiene a Cristo, entréguese a Cristo, ríndase a Cristo. Pídale a Cristo que le salve y Cristo le salvará. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque eres bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta patria que nos has dado. Oramos, Señor. La ponemos en tus manos. Pedimos por México. Pedimos por su pueblo, por sus familias, por su gente. Pedimos por sus gobernantes. Pedimos para que haya justicia.
Pedimos para que el pecado no avance. Oh Señor, pedimos para que la libertad verdadera, la libertad del alma, llegue a muchos corazones y sean libres en Cristo Jesús. Oramos por la salvación de los perdidos, de los que han vivido en tinieblas, de los que todavía están en el lazo, con el lazo del diablo, atados a un vicio. Oramos, Señor, para que tú, Señor, seas la luz que ilumine su alma y la salvación y la vida eterna que tú solo das. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Gracias en Cristo. Amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.